La Junta de Extremadura no puede y no debe, en un momento como el actual, donde hay miles de jóvenes parados, lanzar un plan absolutamente demagógico, a golpe de marketing, para decirle a 2.900 jóvenes: apúntese en el SESPE a este plan, que si usted cumple con y aprueba no sé qué examen, porque tampoco nos lo han explicado, va a obtener 1.000 euros como compensación económica. Y mientras que la Junta de Extremadura anuncia esto diciendo que es un plan maravilloso, que va a haber un antes y un después y que es la primera comunidad autónoma, la realidad es 800 profesores menos en la educación. La realidad es que anunciaron un plan contra el desempleo juvenil que no han abordado. La realidad es que el sistema de segunda oportunidad y la red de segunda oportunidad que ya existía en nuestra región, como es la educación permanente de adultos, como son los institutos vespertinos que daban clases por la tarde para que la gente tuviera una segunda oportunidad y se pudiera sacar la educación secundaria obligatoria, han visto reducidas en más de un 20% las partidas en el presupuesto para el año 2013. Vemos cómo la prevención para que esto que ha ocurrido de que los jóvenes abandonen el sistema educativo de manera temprana se evite, la prevención, el plan de lucha contra el abandono escolar temprano, tiene 0 euros presupuestados en los presupuestos generales del Estado, porque así lo ha decidido el Partido Popular, que es quien gobierna en estos momentos España y Extremadura. Con lo cual, no venga usted a vendernos esta pildorita de marketing sobre la que tenemos, como digo, muchas dudas desde el punto de vista pedagógico, y nos parece que tiene bastante más de demagogia que de querer dar una respuesta real a los jóvenes que abandonaron de manera temprana el sistema educativo porque se fueron a trabajar a la construcción y ahora ni tienen la construcción ni tienen la formación.